Número 1. Tap Clear. Coca-Cola, 1992-1993. Cuando Crystal Pepsi llegó al mercado, Coca-Cola no entró en pánico. Hizo algo mucho más calculado. En 1992 lanzó Tap Clear, una cola transparente bajo su marca Tap ya casi olvidada, con sabor plano y sin personalidad. No estaba diseñada para competir, estaba diseñada para morir. La promesa era responder al fenómeno de las colas sin color. La realidad era una de las maniobras de marketing más frías de la historia corporativa. Si Tap Clear fracasaba, arrastraría con ella la percepción de toda la categoría. Cualquier cola transparente parecería inferior, y Crystal Pepsi moriría junto a ella. El CEO de Pepsi, Roger Enrico, lo confirmó años después en sus memorias. Coca-Cola lo había hecho deliberadamente. La estrategia se llama hoy Producto Kamikaze y fue ejecutada con frialdad quirúrgica. Para 1993, ambas colas habían desaparecido del mercado. Tap Clear cumplió su misión con éxito precisamente porque fracasó. Una de las victorias más extrañas en la historia de los negocios. Ganar perdiendo a propósito. Número 2. Just a Energy Drink, 1995-1999. Mucho antes de Red Bull y Monster, PepsiCo tuvo la visión de crear la primera bebida energética de una gran compañía. En 1995 llegó Josta, oscura, intensa, con extracto de guaraná, la baya amazónica famosa por sus propiedades estimulantes. La campaña era exótica, casi tribal. La promesa era energía natural y misteriosa, diferente a todo lo que existía. El problema fue el contexto. En 1995, el concepto de bebida energética prácticamente no existía para el consumidor masivo. La gente no entendía el guaraná, ni sabía para qué lo necesitaba. El sabor era fuerte y adquirido, muy diferente a los refrescos convencionales. Josta tuvo sus fanáticos, pero nunca el volumen que PepsiCo necesitaba. La descontinuaron silenciosamente en 1999. Ese mismo año, Red Bull llegó a Estados Unidos y transformó la industria para siempre. Josta simplemente llegó demasiado temprano al futuro. Número 3. McDonald's McLean Deluxe, 1991-1996. Antes del famoso Arch Deluxe que vimos en la primera parte, McDonald's tuvo otro intento fallido de reinventarse. En 1991 llegó el McLean Deluxe, una hamburguesa con 91% menos grasa, lograda reemplazando parte de la carne con carragenano, un extracto de algas marinas. La promesa era revolucionaria, el sabor de McDonald's sin la culpa. La realidad era que el carragenano reemplazaba la grasa, pero no podía reemplazar el sabor. Los consumidores lo describían como seco e insípido, un contrasentido total. La gente iba a McDonald's precisamente por ese sabor inconfundible. El mensaje saludable chocaba frontalmente con la identidad de la marca. Para 1996, el McLean Deluxe desapareció sin que nadie lo lamentara. Curiosamente, ni los médicos lo recomendaban. Seguía siendo ultraprocesado de todas formas. Número 4. Pointcast, 1996-1999. A mediados de los 90, Silicon Valley tenía una gran pregunta. ¿Cómo va a consumir la gente el Internet del futuro? Pointcast creía tener la respuesta definitiva. Su plataforma convertía el protector de pantalla de tu computadora en un canal de noticias en tiempo real. Titulares, clima, cotizaciones de bolsa, todo actualizado automáticamente mientras no usabas la máquina. La información no la buscarías tú, vendría a ti. La promesa era revolucionar el consumo de información. La realidad fue que Pointcast consumía tanto ancho de banda que colapsaba redes enteras de oficinas. Las empresas comenzaron a bloquearlo de forma masiva. Y cuando News Corporation ofreció comprarlos por $450 millones en 1997, los fundadores dijeron que no. 2 años después, la empresa fue vendida por $7 millones, de 450 millones a 7. El rechazo de esa oferta quedó como uno de los errores de negociación más costosos del boom.com. Pointcast nos enseñó que a veces el mejor movimiento es cobrar antes de que el mundo te deje atrás. Número 5. Pets.com, 1998-2000. Si el año 2000 llegó con una burbuja de esperanza digital, Pets.com fue el alfiler que la pinchó más ruidosamente.
La idea parecía perfecta: vender comida y accesorios para mascotas por internet, con entrega a domicilio. La mascota oficial era un muñeco calcetín con voz rasposa que se volvió más famoso que la empresa misma. Aparecieron en el Super Bowl. Estaban en todas partes. La promesa era el futuro del comercio para los amantes de los animales. La realidad era matemática simple. Enviaban kilos de comidas con descuentos tan agresivos que perdían dinero en cada pedido. El costo del envío superaba el valor del producto. Recaudaron $300 millones en inversión. Hicieron su salida a la bolsa de valores en febrero del año 2000 y en noviembre del mismo año se declararon en bancarrota. 268 días como empresa pública. El muñeco calcetín fue subastado para pagar las deudas. Esa imagen quedó como el símbolo perfecto de toda una era que soñó grande y olvidó revisar los números. Número 6. Digital Compact Cassette, DCC, 1992-1996. En 1992, Philips lanzó el cassette compacto digital, una evolución del cassette tradicional con calidad de audio digital, pero que mantenía compatibilidad con las cintas analógicas de toda la vida. La idea era brillante en papel. No necesitabas tirar tu colección, solo comprabas el nuevo reproductor. Sin embargo, la compatibilidad funcionaba en una sola dirección. El reproductor nuevo leía cintas antiguas, pero los aparatos nuevos no podían leer los DCC. El precio era considerablemente mayor y el catálogo musical disponible era casi inexistente. Para colmo, Sony lanzó simultáneamente el mini disc, dividiendo al mercado entre dos formatos incompatibles que nadie terminó de adoptar. El CD y el MP3 avanzaron sin mirar atrás. Para 1996, Philips descontinuó el DCC en silencio. Otra promesa de transición varada exactamente a mitad del camino entre el pasado analógico y el futuro digital. Si estás disfrutando este viaje por los fracasos noventeros, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cada semana revivimos la historia de los productos, la música y la tecnología que nos formaron. Dale clic a la campanita para no perderte nada. Ahora sigamos, que lo mejor está por venir. Número 7. General Magic, 1990-2002. Este es quizás el fracaso más fascinante de toda la lista, porque en él estaban involucradas algunas de las mentes más brillantes de Silicon Valley. General Magic fue fundada en 1990 por ex empleados de Apple. Entre sus filas había personas que después crearían eBay y diseñarían el iPhone original. Su visión: un dispositivo de bolsillo para comunicarte, comprar, organizar tu vida y navegar. En 1992, más de una década antes del iPhone. La idea era tan ambiciosa que atrajo millones de inversión de Sony, Motorola y AT&T. Los prototipos existían, la tecnología existía. El problema era el mundo que los rodeaba. Las redes de datos eran demasiado lentas, las baterías demasiado débiles, los costos de producción imposibles. El sueño era completamente real, el momento no. General Magic cerró en 2002. Sus fundadores continuaron y crearon exactamente los productos que habían imaginado, pero bajo otros nombres y en otras empresas. La visión nunca murió, solo llegó demasiado temprano. Número 8. Motorola Iridium, 1998-1999. Imagina poder hacer una llamada telefónica desde cualquier punto del planeta. La selva amazónica, el Ártico, en medio del Océano Pacífico. Esa era la promesa del Iridium. El sistema de comunicación satelital de Motorola que costó más de $5,000 millones construir. 66 satélites en órbita baja. Cobertura global total. El proyecto de ingeniería comercial más ambicioso de la historia hasta ese momento. El problema fue que el mundo no los esperó. Mientras Motorola pasaba 11 años construyendo su constelación de satélites, la telefonía celular explotó masivamente. El teléfono Iridium costaba $3,000, la llamada $7 por minuto, y paradójicamente el aparato no funcionaba dentro de edificios ni en zonas urbanas, precisamente donde más se necesita un teléfono. En 1999, apenas un año después del lanzamiento, Iridium se declaró en bancarrota. Los satélites estuvieron a punto de ser quemados en la atmósfera hasta que el ejército estadounidense los compró por $25 millones, una fracción minúscula de lo invertido. Número 9.
Fluz.com, 1998-2001. A finales de los años 90, el comercio electrónico explotaba y alguien tuvo la siguiente gran idea: crear una moneda digital propia para Internet. No criptomonedas, eso vendría después. Fluz era esencialmente un sistema de puntos que comprabas con dinero real y gastabas en tiendas asociadas online. Para darle credibilidad al proyecto, contrataron como vocera nada menos que a Whoopi Goldberg. Los anuncios eran omnipresentes. Las inversiones llegaban a montones. La promesa era reinventar cómo pagamos en Internet. La realidad fue que Fluz resolvía un problema que nadie tenía. Las tarjetas de crédito ya funcionaban perfectamente en línea. ¿Para qué convertir tu dinero real en una moneda virtual de uso limitado? Los consumidores no entendían el valor, y las tiendas asociadas tampoco veían el beneficio frente a simplemente aceptar Visa. Pero el golpe final llegó de donde menos lo esperaban. En 2001, el FBI notificó a la empresa que una red criminal en Rusia y las Filipinas había estado utilizando Fluz masivamente para lavar dinero robado de tarjetas de crédito. Fluz, sin saberlo, se había convertido en la herramienta favorita del crimen organizado internacional. La empresa recaudó más de $35 millones en inversión y declaró bancarrota ese mismo año. Whoopi Goldberg perdió el dinero que había invertido personalmente, y la moneda digital tuvo que esperar otra década, bajo un nombre diferente para que el mundo la tomara en serio. Número 10. Sega 32X, 1994. Sega tomó una decisión suicida en 1994. En lugar de lanzar una consola nueva para competir con PlayStation, lanzó el 32X, un accesorio que se enchufaba al Mega Drive o Genesis existente y supuestamente lo potenciaba a 32 bits. Por $159, tu viejo Genesis renacería. La promesa era económica y conveniente. La realidad era un calvario de cables, adaptadores y conflictos técnicos. El 32X requería su propio adaptador de corriente y modificaciones para funcionar en ciertos televisores. El catálogo fue de apenas 40 juegos en toda su vida útil. Y para colmo, meses después, Sega anunció el Saturn, su verdadera consola de nueva generación, convirtiendo al 32X en obsoleto antes de terminar su primer año. En 3 años, Sega había lanzado el Mega CD, el 32X y el Saturn. La confusión y la decepción erosionaron para siempre la confianza en la marca. Esta fue la herida de la que Sega nunca se recuperó del todo. Número 11. iOmega Zip Drive, 1994-2003. En 1994, iOmega resolvió uno de los grandes problemas de la computación personal. El disquete de 1.44 megabytes ya no alcanzaba para nada. El Zip Drive ofrecía discos de 100 megabytes, portátiles y accesibles. Cada disco guardaba el equivalente a 70 disquetes. Millones de personas lo adoptaron inmediatamente para guardar fotos, proyectos y archivos irreemplazables. La promesa era almacenamiento confiable, para una generación que acumulaba archivos digitales por primera vez. La realidad ocultaba un defecto catastrófico que iOmega tardó años en reconocer: el clic de la muerte. Un sonido inconfundible de clic repetido que significaba que el drive había fallado y había destruido todos los datos del disco. Las demandas colectivas se acumularon. Las historias de pérdidas irreversibles inundaron los primeros foros de Internet. iOmega nunca reconoció el defecto masivamente ni asumió responsabilidad. Para el año 2000, el CD grabable los había hecho innecesarios. El Zip Drive quedó como la advertencia definitiva. Confiar tus recuerdos digitales a un solo dispositivo sin respaldo puede costarte todo. Número 12. Boo.com, 1999-2000. Hubo una empresa que encarnó el exceso del boom.com con más elegancia que ninguna otra. Esa fue Boo.com, fundada en 1998 por emprendedores suecos en Londres. Era una tienda de ropa deportiva de lujo online con ambiciones globales desde el primer día. Lanzamiento simultáneo en 18 países, oficinas en 5 ciudades, 150 empleados antes de vender un solo producto. La promesa era llevar la moda premium urbana al Internet global de golpe. La realidad era que el sitio web requería la versión más reciente de Flash para funcionar, tecnología que la mayoría de las computadoras de 1999 no tenía. Los modelos de ropa en 3 dimensiones tardaban varios minutos en cargar con las conexiones de dial-up de la época.
La mayoría de los visitantes abandonaba el sitio antes de ver un solo producto. Quemaron $135 millones en 18 meses. En mayo del año 2000, Boo.com cerró. Sus activos digitales se vendieron por 2.5 millones. Tener visión sin entender la infraestructura real de tus clientes no es innovación. Es simplemente falta de investigación. Número 13. Kodak Photo CD, 1992. Kodak era el gigante indiscutible de la fotografía. En 1992 vio venir la revolución digital y lanzó el Photo CD, un sistema que convertía fotografías reveladas en archivos digitales guardados en un disco especial, visibles en tu televisor. La promesa era ser el puente perfecto entre el mundo analógico y el futuro digital, respaldado por la marca más respetada en fotografía del planeta. La realidad era que el sistema era caro, lento e innecesariamente complicado. Para ver tus fotos en televisión necesitabas un reproductor especial. Los laboratorios tardaban días en procesar los discos y cobraban una tarifa extra. Y el consumidor promedio no entendía el valor. Si de todas formas llevabas el rollo a revelar, ¿para qué necesitabas el disco? Kodak siguió buscando soluciones a medias mientras el mundo avanzaba hacia las cámaras digitales completas. El Photo CD fue su primer tropiezo en un camino que terminaría en bancarrota en 2012. Número 14. QCAT, 1999. El QCAT fue uno de los inventos más peculiares del boom de los .com. Una empresa llamada Digital Convergence regalaba millones de pequeños lectores de código de barras con forma de gato conectados a la computadora. Las revistas imprimían códigos especiales que el QCAT escaneaba para llevarte directamente a un sitio web sin escribir nada. La promesa era conectar mágicamente el mundo físico con el digital. El problema fundamental era que hacía complicado algo ya simple. Si una revista te recomendaba una página web, simplemente la escribías en el navegador. El QCAT añadía pasos innecesarios. Además, el software enviaba datos de todo lo que escaneabas a la empresa sin avisarte, desatando alarmas de privacidad de inmediato. Digital Convergence distribuyó 50 millones de QCATs antes de declararse en bancarrota en 2001. 50 millones de pequeños gatos de plástico inútiles. La metáfora perfecta de la burbuja.com. Número 15. TigerElectronicsGame.com, 1997. En 1997, Tiger Electronics quiso destronar al Game Boy con una propuesta radicalmente ambiciosa, el Game.com. Una consola portátil con pantalla táctil, capacidad para conectarse a Internet, enviar correos electrónicos y hasta descargar juegos adicionales. En 1997, 3 años antes de que los primeros teléfonos hicieran algo remotamente parecido, la promesa era la primera consola portátil verdaderamente conectada. La realidad era que la pantalla táctil era torpe e imprecisa. La conexión a Internet requería un módem adicional que costaba casi lo mismo que la consola. La velocidad de carga era tan lenta que navegar una sola página tardaba minutos. Los juegos disponibles eran versiones recortadas de títulos populares, con gráficos inferiores incluso al Game Boy original. Nintendo no tembló ni un segundo. El Game Boy seguía vendiéndose en millones mientras el Game.com acumulaba polvo en los estantes. Tiger Electronics lo descontinuó en silencio para el año 2000. Quedó como la primera consola portátil que intentó hacer todo lo que hoy damos por sentado en un smartphone, pero llegó en una década antes de que el mundo estuviera listo. Una visión real, un momento completamente equivocado. Y ahí lo tienes. 15 productos más de los 90 que prometieron cambiar el mundo y terminaron en el cementerio de las buenas intenciones. De los productos kamikaze de Coca-Cola a los satélites de $5,000 millones, cada historia nos enseña lo mismo. No basta con innovar. El momento, el precio y entender al usuario lo son todo. Curiosamente, muchas de estas ideas regresaron años después, mejoradas bajo otros nombres, y sí transformaron nuestras vidas. ¿Cuál de estos productos recuerdas tú? ¿Llegaste a usar alguno? Cuéntanos en los comentarios que queremos leer tus historias. Y si todavía no eres parte de la familia de otra época, este es el momento perfecto para suscribirte. Dale like si este video te trajo un buen recuerdo. Eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo video.